suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola, bienvenidos una vez más a Reviento Reboon. Estamos en un F-15 en DCS World y hoy, como podéis ver, llevamos un camo americano agresor tipo flanker. Y vamos a hablar del radar. No vamos a hablar de armamento, no vamos a hablar de radar dogfight, solo vamos a hablar del radar en su uso de combate VBR, o sea, más allá del alcance visual. Lo podemos emplear exactamente igual que en modo navegación, lo que voy a explicar, pero por lógica vamos a dar al número 2 y vamos a entrar en modo combate VBR. Entonces ya la aviónica pues seleccionas un misil, Os iré poniendo, bueno, os voy a poner la lista de las teclas debajo de la webcam con lo que vamos a usar hoy. Y aunque no os diga, os voy a decir qué bloco tal, pues para que tengáis la referencia de las teclas que os van a hacer falta para ponerlas en EJs. Yo las tengo todas en EJs, alguna me las sé, otra no, así que por eso no las voy a decir y ya lo edito con el vídeo. Lo primero que hay que hacer va a ser, bueno, con el radar apagado, vemos que tenemos nuestra ground speed y nuestra TAS, ¿vale? Estamos hablando de velocidad, con lo cual tenemos nuestra velocidad CAS calibrada, nuestra true speed aquí abajo a la derecha y nuestra ground speed aquí abajo. Sabéis que cuanta más alta volemos, más diferencia vamos a tener. Así que vamos a activarlo. ¿Ves? Esta, por ejemplo, sé que doy a la I latina y se activa. Y bueno, pues ahora tenemos, ¿qué estamos viendo? Seguimos con nuestra velocidad TAS, con la ground speed. Tenemos el radar puesto en 20 millas que nos representa a nosotros, pero el radar está emitiendo a máxima potencia y a 160 millas siguen llegando sus ondas electromagnéticas, con lo cual solo nos representa a 20 millas. No es que acortemos esas ondas a 20 millas, ¿vale? Ojo al dato, que es arcade este simulador, pero no tanto. Luego pues tenemos estos cursores que vemos aquí, que se mueven, que es para bloquear. Y aparte pues una V que se mueve por abajo, que eso nos está indicando dónde está la antena constantemente, izquierda, derecha, hacia dónde se mueve. Y con sus dos circulitos que limitan su amplitud de movimiento. Esa amplitud la podemos cambiar a lo que el manual llama 300 o 600, que vienen siendo 30 grados o 60 grados. 30 grados a un lado, más 30 grados a otro lado, 60 grados de cobertura, o 60 grados, que es el tope lateral, desde frente hasta un lado, más los otros 60 a 120. El radar tiene 120 grados de cobertura y tiene 4 barras de escaneo. Cada barra de escaneo son 2,5 grados de apertura, con lo cual, ahora mismo que tengo el cursor a 20 millas, o sea, el radar a 20 millas, el cursor lo tengo puesto a unas 10 millas y justo en esa distancia, a esas 10 millas aproximadamente, está escaneando desde Ángeles 17 hasta Ángeles 21, que es lo que significan estas dos bolitas de aquí. Si muevo el cursor, veis que si lo acerco hacia mí, se juntan, porque el radar es un cono, cuanto más lejos, más abarca, lo mismo lateralmente. Entonces, si yo me llevo el radar a una representación de 80 millas, que veis que lo puedo hacer o sacando los cursores por abajo y por arriba, o simplemente con la tecla de abrir o cerrar interrogación, veis que ya a 80 millas está cubriendo desde Ángeles 0 hasta Ángeles 53. O sea, ya cubre bastante. Y si, por ejemplo, hay a 40 millas, de 12.000 pies a 33.000 pies. Esa es la antena, la podemos elevar para arriba o para abajo. Con la tecla N subimos, o 2 puntos bajamos, o si no, también con la elevación, con el eje de elevar, que es más preciso. Entonces podemos tirarla para abajo, tirarla para arriba, para abajo, como queramos, ¿vale? Para jugar con ella. Lo único que no entiendo muy bien es por qué tiene un máximo de Ángeles 60, porque evidentemente la antena está subiendo a max. Entonces yo creo que esto es un poco fallo de programación. Y aquí la V, esta V que nos está indicando en la postura que está la antena, se está mirando más arriba, más abajo, más a un lado, más a otro. Bueno, vamos a dirigirnos a todos esos contactos que tengo. Quiero que veáis lo que voy a ver en pantalla. Esto es el mapa y fijaos todos estos contactos. Yo estoy aquí y tenemos todos estos aviones que están viniendo hacia mí. Estamos ahora mismo a 106 millas y el último AWACS lo veo a 150 millas, está ahí, ¿vale? O sea, ahora mismo están en mi pantalla, deberían estar en mi pantalla, ¿vale? Fijaos que abajo tengo un 1, 2, 3, 4 que pone med, high, low, o sea, med y high todo el rato. Y aparte se me olvidaba nuestro horizonte artificial, que lo tenemos aquí representado para saber si estamos aleveando un lado, aleveando del otro, subiendo mucho el morro, ¿vale? Bajando, pues ahí también lo tenemos representado.
esto ya lo veremos. Pues aquí vemos que van cambiando. Esto es el PFR, es un tipo de frecuencia de cómo están operando el radar ahora mismo. Ahora está operando en high y en med. ¿Vale? High es las ondas electromagnéticas o la frecuencia del radar está más enfocada a detectar contactos en la lejanía. Ahora lo voy a dejar en high permanentemente. Y veis que acabo de detectar al AWACS este que tenía al fondo. Lo detecta así levemente. Si intento bloquearlo, como es una detección muy lejana, no puedo terminar de bloquearlo. Si ahora pongo en modo MED permanente, veis que no bloqueo nada. O sea, no aparece nada en radar. Ese contacto acaba desapareciendo. Y si lo dejo en mixto, high, med, se queda igual, ¿vale? Entonces la idea es de high para detectar contactos a gran distancia, ¿vale? Med los detectas a media distancia, o sea, no a tanta distancia, pero tienes más capacidad de blocaje, por así decirlo, y de seguir los contactos, porque si la velocidad de los contactos no, o sea, es muy parecida a la nuestra, en high es más fácil que desaparezca nuestro radar que en med, ¿vale? Hablando mal y rápido. Entonces ahí veis que ya en high estoy detectando 3 contactos, lo pongo en med y vais a ver que van a desaparecer poco a poco, ahí desaparecen, solo los ecos de los fantasmas, y lo dejo en mixto y vemos que no encuentra nada todavía. ¿Vale? Mixto se queda un poco, entonces lo voy a dejar en high y vamos a hablar de los contactos. El F15 tiene IFF integrado, en DECES está implementado Arcadem, con lo cual es de interrogación continua, así que este circulito de aquí que veis, eso es un aliado. Y los rectángulos son hostiles, en la vida real serían alguien que no te ha respondido, y los rectángulos vacíos, así que siempre te van a aparecer una línea así vertical cuando sean rectángulos vacíos, son jammer. O sea, es un jammer que te ha soltado ahí. Ya está. Alguien que está activando contaminaciones electrónicas. Total, que ahí fijaos, según me muevo yo y según se mueven ellos, cuando tengo un eco radar, me dibuja pues un fantasmito. ¿Vale? Fijaos que este brilla menos que el siguiente. El último eco de radar es el que más brilla. Y si se mueve muy rápido o yo maniobro hacia un lado, tal como ahora, ¿vale? Vais a ver que se me menea mucho y me parece como duplicado todo, pero va perdiendo el brillo. ¿Vale? Esos son los fantasmas y nos sirve para hacer un poco la idea de hacia dónde se mueven los contactos. Con lo cual, si me quedo quieto, vamos a verlo más claro. Vais a ver que hasta los jammers acaban desapareciendo y se me queda ahí. El avión puede seguir hasta 16 contactos. Hemos perdido al friendly en el radar. Vamos a ponerlo ya en mixto, high med. Y deberían salir, bueno, no sale ninguno. Sí, ahí aparece el primer contacto ya, en high med. ¿Vale? Evidentemente este es un contacto grande. Y todavía aquí no me está dejando bloquearlo, ¿no? Pero si me pongo solo en high, por ejemplo en high sí me deja bloquearlo. Pues ahora que el contacto está bloqueado, pues veis que estando en el modo RWS, que es el primer modo que tenemos, hablaremos del siguiente, veis que tenemos información distinta. Esto ha cambiado, ahora tenemos más información. En el lateral derecho tenemos la DLZ para los misiles, ya lo veremos en otro vídeo. Pero ya os digo que este número es la velocidad de aproximación de nuestro contacto. Entre los dos, claro, ¿no? Su velocidad más la mía. Aquí veis que hemos entrado en modo STT, Single Track Target, solo vamos a seguir un objetivo, con lo cual perdemos toda la capacidad de ver al resto de objetivos. Y ahora mismo que estamos en STT, el enemigo sabe perfectamente que yo le he cerrado blocaje, porque toda mi energía de radar le está iluminando a él. Sabemos que está en ángeles 26,2, 26.200 pies, que está volando a una velocidad de 270 nudos. Esta H significa que estamos justo head-on, ¿vale? El uno hacia el otro. Justo no es, puede ser 1 grado, 2, puede cambiar un poquito, pero vamos casi justos. Luego lo veremos en otros contactos que nos ponen otros números. Y el 170, que es el rumbo que está llevando él, ¿vale? Entonces yo, 170, él está yendo pues justo, ¿vale? Si esto es 180, 170, justo, nos ha pillado en head-on perfectamente. Y luego tenemos este puntito aquí, que esto también será de armamento, que es a la hora de disparar, ya lo veremos más adelante. Y el 160 pues es nuestro rango del que hemos puesto antes en radar, eso no ha cambiado. Abajo seguimos teniendo nuestra ground speed, ya no tenemos la velocidad en TAS, la hemos perdido. Tenemos aquí el NTCR, que nos pone UKN de Unknown, porque la librería del radar,
todavía no ha detectado que ese eco de radar sea un AWACS, un F5, un F18, no lo ha detectado, entonces te pone un known. Pero a ciertas distancias, a ciertas posiciones del avión, depende de la altura, de si la climatología, nos va a acabar diciendo si es un Su-27, si es un A10, nos lo pone ahí. No siempre va a ser fiable y no siempre vas a darnos el dato a tiempo de... Lo mismo si nos da el dato a 10 millas. En 10 millas ya casi tienes que haber abortado, haber disparado algún misil, alguna cosa. Luego tenemos M130 SEC, M130 segundos. Si el número fuera más pequeño, pues estaría separado de estos tres números siguientes, ¿vale? O sea, este número 3, 4, 8, 84, esto es otro número aparte. Aquí la siguiente lectura es M130 SEC, que puede ser M8 SEC, pero siempre va a ser M, un número y SEC. Ese número es el tiempo que va a tardar el misil en llegar al objetivo. Estamos claramente fuera de rango, no me hace falta saberlo. No tenemos aquí la del aceite, estamos muy lejos. Porque fijaos, si esto está a 160 millas, esto estará a 80 millas, la mitad, ¿no? Tenemos el radar en cuadrícula, con lo cual es muy fácil dividir. 180, o sea, 160 millas, la mitad 80. Y la mitad de 80, 40. Y así podemos calcular a qué distancia están los objetivos. Y aquí pues 120. Y ya está. El modo STT no tiene más. Los datos... Ah, bueno, perdón. El 348 es el rumbo. El contacto está en rumbo 348, que lo podemos ver, pues efectivamente 348. Y está a 84 millas, que es lo que os decía de distancia. También la tenemos ahí. ¿Ok? Bueno, pues suelto el contacto. Ahora pues tardan en llegarme los siguientes. Y lo siguiente modo es el TWS. ¿Ves? Ya os pondré las teclas ya las tenéis que saber. Pero ahora en TWS, fijaos que aquí me ha bajado el azimut, se ha cerrado obligatoriamente a 30 o 300, como dice el manual. Y aparte, los contactos han cambiado. Los círculos siguen siendo aliados, ¿vale? Este círculo es un aliado. Este círculo es un aliado, este rectángulo sigue siendo un hostil y esto sigue siendo un jammer. Pero les ha salido un número encima. Ese número encima es la altura a la que están ellos. ¿Vale? Yo sabiendo que este está en Ángeles 12, podría subir la antena o bajarla para que no me lo represente. Por ejemplo, ¿no? Tengo la antena por encima de Ángeles 14, pues veis que los que están en Ángeles 12 no los ve, solo este que está en Ángeles 25. Perfecto. Ahora, en este modo TWS, hemos perdido los fantasmas, con lo cual es un poco más limpia la imagen. Y puedo bloquear hasta 4 contactos. El primer contacto, voy a bloquear a este, por ejemplo. Vamos a ver que se queda, bueno, pues la información es exactamente igual, la H de Hedon, más o menos todos están Hedon conmigo, pero ya os digo, aquí las lecturas van a ser dos números, 13L o 13R o 01L, donde la L o la R es left right, izquierda a derecha, y el 13 son los grados que tengo que girar hacia la izquierda o la derecha para ponerme en el mismo rumbo que él. Entonces, si él fuera 90 grados a mi izquierda, yo tendría que ponerme, pondría 09L, ¿vale? 0,90, el siguiente 0, el siguiente valor, no va a decir 91, 92, te redondea, entonces no lo pone. Bueno, pues ahí tenemos el primer blocaje, el primer contacto, pues veis que tiene el mismo símbolo que cuando estamos en STT. Y la altura, pues nos la pone aquí, la distancia a la que estamos, en el rumbo tal, lo que va a tardar el misil... ¿Vale? Todo es ese contacto. Yo ahora puedo bloquear un segundo contacto, un tercer contacto y un cuarto contacto. ¿Vale? El cuarto contacto, no sé si os habéis fijado, pero el cuarto contacto era un círculo, era un aliado. Ya os lo digo yo si no os habéis dado cuenta. Pero todos se han convertido en un rectángulo vacío. Vacío, claramente marcado, con un 1, con un 2 y un 3. No os llevéis a engaño, porque el contacto 1 va a ser o contacto 0, contacto principal o el contacto de interés. Es el que hemos bloqueado primeramente, la I esta que tenemos aquí. Después el siguiente contacto el siguiente y el siguiente. Si yo ahora bloqueo un quinto contacto, por ejemplo este, ¿vale? Fijaros que el contacto que era el 1 se ha pasado a ser el interés y el que era antes el de interés ha dejado de ser de interés. Se ha corrido de la cadena. Y bueno, pues la información sigue siendo exactamente igual. Solo vamos a tener información del primero. El resto de contactos no vamos a tener nunca información de ellos. Esto lo vamos a usar para multishooting, para hacer un disparo, máximo 4 contactos.
y solo con información del primero realmente. Vale, pues ya tenemos cubierto lo que son el twist. El radar twist, fijaros que no se puede mover el azimut, tiene que ser cerrado obligatoriamente. Y sí, también funciona lo de high o med, pero no tenemos una referencia para saber en qué modo estamos. Con lo cual siempre vamos a estar en la referencia de como hubiéramos dejado el RWS, el otro modo, y ya está. Si queremos desbloquear uno de los contactos ahora, porque por ejemplo me he confundido y al 2 no le quiero disparar porque era liado, tengo que llevar los cursores y darle a desbloquear encima de él, ¿vale? Y le desbloco ese contacto y ya puedo bloquear a otro, o el que sea, desbloco este o desbloco el que quiera y va corriendo la cadena, ¿vale? Entonces es la manera de desbloquear uno a uno. También podemos desbloquear a todos, que eso no lo tengo en el JAS, pero creo que es la tecla de retroceso. Sí, la retroceso parece que desbloquea a todo el mundo. Correcto. Con la tecla de borrar desbloqueas a todo el mundo. Y luego, como última reseña, si bajamos el radar, veis que estoy en 20 millas y sigue en high med, y ahora si lo pongo a 10 millas se pone solo en med, no hace el ciclo, se autogestiona él, ¿vale? En ese aspecto, porque a 10 millas el high no pinta nada, solo en med. Y bueno, pues básicamente eso es lo que es el tema del radar. Creo que lo he cubierto todo lo que quería hablar. El modo R, claro, os he dicho RWS porque es escanea mientras busca. Bueno, pero en el manual lo llama LRS, escáner de larga distancia. ¿Vale? Entonces tenemos, según el manual está el LRS y el TWS. Solo tenemos los dos modos aquí, en DCS F15. Creo que no se me ha olvidado nada. Nos faltan los radares, el flood, los que vienen más a temas de dogfight, que esos los veremos en el siguiente vídeo. Simplemente era para aclarar las teclas y explicaros esto. Así que ya en el siguiente vídeo lo hablaremos. Dadle un like, suscribiros, comentarios y bueno, alguna sugerencia también, todo lo que queráis. Así que como siempre os digo, sed felices y hasta luego. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.